Buenos días, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Realmente es maravilloso el valor de estas lecciones que el Señor nos ha regalado trimestre tras trimestre. Y particularmente esta lección es de un significado importante para nuestra vida espiritual. Pero voy a pedirles que antes de empezar con el repaso general de la lección del trimestre, nos coloquemos en pie y vamos a orar. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, venimos delante de tu presencia agradecidos porque nos has dado una verdad eterna, un fundamento sólido, una plataforma firme en la cual afirmar nuestros pies y poder ser conducidos de tu mano hasta el puerto seguro. Queremos suplicarte nos ayudes cada día a valorar el esfuerzo que la Iglesia Mundial hace con el objetivo de que tengamos un estudio más profundo de tu Santa Palabra y un conocimiento indispensable y profundo de esas verdades que nos van a ayudar en el conflicto final que estamos enfrentando y la gran crisis venidera que está a puertas en este tiempo en el cual vivimos. Danos tu Santo Espíritu en esta mañana. Ilumina nuestras mentes, santifícanos por tu presencia y ayúdanos a entender el inmenso amor que nos has dado al traernos a esta tu iglesia, la iglesia que tú amas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, realmente solo en la eternidad sabremos de cuánto valor para nuestra vida espiritual fueron estas preciosas lecciones de escuela sabática. Pero ¿saben que esta lección de este trimestre tuvo un valor muy importante? Absolutamente nadie, después de haber leído la lección de este trimestre, puede dudar de que Dios nos ha asignado una labor, un trabajo para realizar. Pero muy especialmente en las últimas lecciones del trimestre aprendimos algo. Y es que Dios va a trabajar, escúchenme bien. Y vamos a esperar que se haga un poco de silencio. Escúchenme bien lo que les voy a decir. En las últimas lecciones de este trimestre aprendimos algo importante. Dios va a utilizar la organización adventista para terminar la obra final de Dios. Amén. Así que si hay personas que nos dicen que la iglesia está llena de problemas, sí, porque la iglesia está formada por seres humanos imperfectos. Pero en medio de todas las situaciones que se puedan presentar dentro de la iglesia, lo que nunca debemos olvidar es que el director y el capitán de este barco adventista es Jesús, el Rey del universo. Y Él no puede fallar. Él levantó un pueblo. Él nos ha dado dones, como nos decía la lección de este trimestre. Nos ha capacitado y anhela capacitarnos aún más para que podamos cumplir nuestra obra final. Sin embargo, esta lección plantea algo interesante, una pregunta. Cuando usted lee la lección del trimestre y ve cómo Dios dio dones a la iglesia, Dios nos ha asignado una tarea personal, esta lección de este trimestre nos enseñó que nuestra vida como adventista no debe ser una vida llena de ceremonias, de rituales, de convertir en sábado en una cita más de nuestra agenda, sino que debe ser nuestro ¿qué? Nuestro estilo de vida. Hay una pregunta, hay una historia que me llama mucho la atención, y es la historia de Luis Braille. Luis Braille era un niño hijo de un carpintero que también tenía como oficio hacer sillas para los caballos. Y el niño quería mucho al papá y admiraba el trabajo que el papá hacía. Y una vez el niño de la edad de 4 años le dijo al papá: papá, yo quiero que tú me enseñes a hacer sillas. Así que déjame, yo voy a tomar estas herramientas para trabajar y para que tú me enseñes.
Y el papá le dice, no, esas herramientas son muy peligrosas. No se te ocurra y prométeme que no vas a coger estas herramientas sin mi permiso. Así que el niño dijo que sí. Sin embargo, ustedes saben cómo son de curiosos los niños, ¿no? Él siguió con el deseo de fabricar sillas, y en un momento en el que el papá estaba descuidado, había salido, había quedado el taller solo, el niño entró allí, se subió en un taburete para empezar a hacer lo que había visto del papá. Sin embargo, en un momento dado se resbaló, cayó, y uno de esos artefactos que utilizaba el papá se incrustó en sus ojos, dejándolo ciego de por vida. Sin embargo, su intelecto despierto, su deseo de hacer algo importante, lo llevó más adelante a ser el perfeccionador, porque en ese momento ya había un tipo de escritura braille, de escritura para ciegos. Él lo perfeccionó a través de 66 caracteres, esos punticos colocados. Él creó 63 caracteres que representaban los símbolos por medio de los cuales los cieguitos hoy en día a través del tacto pueden leer y aprender muchas cosas. Llegó a ser profesor y murió a los 43 años de tuberculosis. Sin embargo, la última frase que pronunció es la que me llama la atención. Él, en su lecho de muerte, dijo: lloro de felicidad porque sé que mi vida fue una vida que sirvió para algo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, después de que hemos leído las lecciones de este trimestre, si hoy llegara el momento en el que Dios te llama al descanso y estuvieras en tu lecho de muerte, ¿tú como adventista podrías decir eso? ¿Tu vida ha sido una vida útil, una vida de servicio? ¿Puedes mirar hacia atrás y sentirte contento con la vida religiosa, con la vida que has llevado como adventista desde que aceptaste el llamado? Eso es lo más importante que nos enseña la lección. Y yo quiero que repasemos algunos puntos importantes. El mayor énfasis en el conocimiento personal de Jesús como nuestro Salvador y como motor era lo que nos enseñaba las primeras lecciones. Jesús es el centro de nuestra vida cristiana. Cualquier motivación distinta a esta, ¿qué es? Es un fracaso. Esa es la gran diferencia entre una vida espiritual de éxito y en una vida espiritual rutinaria. Saben, hermanos, haciendo comparación con lo que es la vida en el hogar, la vida de matrimonio, se compara mucho con la vida espiritual de la iglesia. Porque generalmente cuando uno está enamorado está en esa etapa de noviazgo, uno está enamorado, a todo el mundo no le habla de la novia, es el tema central, siempre uno está hablando de sus virtudes, de sus cualidades, ¿cierto? Generalmente nosotros nos casamos, entramos en otra etapa del amor, que es el matrimonio, y va pasando el tiempo, y usted se va dando cuenta de que a veces usted habla con ciertos hermanos, hombres casados, y de pronto hay una reunión de solteros, y no, mano, ¿usted qué le pasó? ¿Usted cómo se va a meter en esa vaca loca? Este está loco, no se case. Y entonces uno mira hacia atrás y uno dice, pero ¿cómo? Este no era el mismo que decía que esa era la mujer más espectacular, era lo mejor. ¿Saben qué es lo que pasa en la vida de hogar? Que generalmente perdemos algo que sí se hace en el noviazgo. En el noviazgo uno procura cultivar mucho el amor. Entonces uno está pendiente de todos los detalles. Que se baje del carro, abrirle la puerta, llevarle chocolaticos, regalarle flores. Estamos pendientes de todas esas cosas que hacen que la mujer se enamore de uno. Pero generalmente cuando nos casamos, se nos olvidan todos esos detalles. Se empieza a volver la vida rutinaria, a trabajar para conseguir la casa. Y se van perdiendo todos esos detalles que son los que realmente alimentan el amor. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando nosotros nos enamoramos por primera vez de Jesús, ¿qué pasaba con nosotros? A todo el mundo le queríamos hablar de Jesús, ¿sí o no? Queríamos estar en todas las reuniones de la iglesia, no nos perdíamos cultos, estábamos pendientes, cantábamos en la casa, nos estábamos bañando y cantando himnos de la iglesia, queríamos adquirir toda la música de la iglesia, aprender más de Jesús. Pero va pasando el tiempo y se nos va olvidando, se nos va volviendo rutinaria nuestra vida espiritual
y se nos va olvidando que esos detalles alimentan la vida espiritual. El estar pendiente de hacer nuestro culto matutino y vespertino, el estar pendiente de participar en las reuniones de la iglesia, en las campañas evangelísticas, y nos vamos volviendo en una vida rutinaria que si la dejamos así, es como ese matrimonio que van pasando los años, pero es un matrimonio frío, muerto. Uno ve esa indiferencia entre las parejas. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Si nuestra relación no está alimentada de esos detalles que alimentan y fortalecen nuestro amor por Jesús, se va volviendo una vida fría, sin sabor, va perdiendo la sal. Y el problema de eso es que eso afecta nuestro círculo social, ¿sí? Esa es la parte que nos decía la lección de este trimestre, que es evangelismo y testificación. Saben, hermanos, y quiero hacer en esta mañana especialmente un énfasis muy especial a los que son maestros de escuela sabática o tienen algún tipo de cargo en la iglesia. Yo creo que de las mayores lecciones que nos dejó el Señor Jesús y que debiera ser como nuestro ideal cristiano, nuestro ideal alcanzar como líderes, como predicadores, como maestros de escuela sabática, como ancianos, fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él nos llegó y dijo, mire, ustedes tienen que aceptarme, acepten por fe que yo soy el Mesías. Acepten por fe que yo soy el Hijo de Dios. ¿Saben qué hizo el Señor Jesús? Compartió con 12 personas distintas, diferente preparación académica, de diferentes regiones, con diferentes caracteres, completamente opuestos. Compartió con ellos, vivió con ellos, comió con ellos, confraternizó con ellos, y al final del ministerio, ¿sabe qué les dice? Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Saben, hermanos, por qué no hemos alcanzado esa unidad en la iglesia que nos mostraba la lección de este trimestre también? Precisamente por eso. Llega un hermano a nuestra clase de escuela sabática, a nuestro grupo de ancianos, puede estar pasando por cualquier cantidad de dificultades, y yo no sé, pero si nosotros no hacemos que nuestra vida de iglesia sea una vida de familia, no es el ideal que Dios quiere que nosotros alcancemos. El ideal de Dios es que nuestra iglesia sea una familia. ¿Y usted qué hace con un familiar? ¿Lo deja ahí a la deriva? No. Ayer en la mañana una vecina mía, 5:30 de la mañana, fue a tocarme. Vecino, hágame un favor, es que se nos murió una prima, mire, por favor, véndame una llamada a Venezuela, que necesito llamar a las primas. Eso es lo que hace una familia. Así debiera ser nuestra vida de iglesia. Que un hermano faltó, que está enfermo, llamar a los otros, vamos a visitarlo, vamos a ver qué es lo que le está pasando, vamos a orar por él. Esa es la obra que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Cómo debemos desarrollar esos dones? Primero que todo debemos conocer cuáles son nuestros dones. Debemos capacitarnos para desarrollar nuestros dones. Eso ¿saben cómo se compara eso? Y lo veía yo pues mientras que hacía el estudio para este repaso de lección. Eso es como cuando usted sale del bachillerato, del colegio, y él llega a una etapa importante que es, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero ser? ¿Cierto? Y yo creo que los que están aquí son profesionales, saben perfectamente que usted no sale del colegio y dice, yo voy a ser abogado, yo voy a ser médico, ¿cierto? Generalmente estamos en una etapa donde, ¿pero qué estudio? Arquitectura, ingeniería, ¿será que me vuelvo médico? ¿Qué será lo mejor que puedo hacer? Pero cuando finalmente nosotros empezamos en esa línea de estudio, empezamos ¿a qué? A capacitarnos. Empezamos a involucrarnos. Y es lo que nosotros debemos hacer en la iglesia. Primero que todo, pedir con la ayuda de Dios que el Señor nos revele cuáles son nuestros dones y empezar a encaminarnos para prestar un buen servicio. Para prestar un servicio, y debemos recordar que no estamos sirviendo a cualquier persona, ¿no? Estamos sirviendo ¿a quién? A Dios. Había una lección en particular que, relacionado con esto, nos dice que todos los que estamos aquí somos profesionales en el servicio de Dios. Esa lección nos decía que todo miembro de la iglesia es un ¿qué? Es un ministro. ¿Y saben que eso está basado en un pensamiento de Martín Lutero? Martín Lutero dijo,
todos los miembros de la iglesia son ministros, sino que hay algunos ministros que son pastores. Todos nosotros somos llamados a ministrar la gracia de Dios, porque ¿cuántos hemos recibido la gracia de Dios? Todos los hemos recibido. Entonces, Dios nos dio la gracia de Dios, ¿para qué? ¿Para que empezamos allí como un ermitaño a sobrevivir? No, Dios nos dio la gracia de Dios, ¿para qué? Para compartirla. Y eso es algo muy importante que el Señor desea que nosotros desarrollemos. Hay algo que también nosotros debemos mirar, que nos enseñaba la lección de este trimestre, y es la responsabilidad que tenemos sobre los dones espirituales. Y yo creo que la mejor parábola que nos ilustra esa responsabilidad es la parábola de los talentos, ¿cierto? El Señor a todos nos ha dado talentos. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles algo. Así nosotros nos salvemos, escúchenme bien. Así ustedes y yo lleguemos a la Canaán celestial, allí el Señor nos va a mostrar todo lo que hubiéramos podido hacer si hubiésemos estado totalmente entregados a Dios. ¿Sí me escucharon? Por eso es importante que seamos responsables ahora. O sea, es el mismo ciclo de la vida. La misma vida nos enseña esa lección. ¿Cuántas personas aquí que ya han llegado a una edad de 50 años en adelante pueden mirar atrás y pueden decir, oiga, yo hubiera podido hacer esto, yo hubiera podido hacer aquello, pero ya qué, ya no hay nada que hacer, usted ya no puede retroceder el tiempo. Ese es el gran plan de Satanás, que nosotros desperdiciemos ¿qué? El tiempo. ¿Y después qué hace? Satanás es un obrero astuto. Satanás nos hace perder el tiempo, nos lleva al pecado, y después de que estamos en el pecado levanta el dedo para hacernos sentir miserables. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad no con la iglesia, tenemos una responsabilidad con Dios. Y hay algo muy importante que quiero decirles. Uno de los grandes problemas, especialmente que surgen en las iglesias grandes, numerosas como esta, es que es muy difícil poner a participar a todo el mundo. Es decir, somos 500 miembros y más o menos se nombran 150, 180 personas. Pero la cuestión está en que cuando usted entiende que Dios le ha dado dones, que Dios le ha dado talentos, usted no necesita necesariamente tener cargos en la iglesia. Ejemplo, yo no necesito tener un cargo en la iglesia para tener un grupo pequeño, ¿o sí? Pero cuando yo tengo ese compromiso con Dios y sé que mi labor y mi trabajo es evangelizar y testificar, puedo hacer de mi hogar un grupo pequeño. Y estoy haciendo una gran labor para Dios. Yo veo mi caso y le doy gracias a Dios en ese sentido. Yo he pasado buenos periodos de tiempo sin cargos en la iglesia. Sin embargo, el Señor me ha utilizado de una forma importante en el ministerio de predicar, de trabajar en diferentes ramos de la obra. En este momento pues realmente no tengo cargo de mucha influencia en la iglesia, pero he tenido mucho trabajo. Precisamente esta semana, domingo tuve predicación en Filadelfia en la madrugada. Miércoles prediqué en Redimir. Aquí estoy compartiendo con ustedes el repaso de lección y apenas termine acá me toca ir a predicar al Álvarez. Y yo no sé, yo no me autoinvito, es el llamado del Señor. Yo he entendido que ese es uno de mis dones, de los dones que el Señor me ha dado, y el Señor me está utilizando porque sabe que yo estoy dispuesto. Y entonces me llama Richard y me dice, hermano, es que voy saliendo de la ciudad, por favor colabóreme con el tema. Me llama una hermana, la que estaba reemplazando el miércoles en Redimir, hermano, es que me van a hacer un tratamiento dental y por favor reempláceme usted. Yo no lo considero como una casualidad, lo considero como un llamado de Dios. Y así debemos considerar todo el trabajo que nosotros hacemos para Él. Así que, hermanos, somos responsables delante de Dios y Dios nos da las oportunidades. Hay algo muy importante y es que cuando nosotros estamos hablando de evangelizar, se nos olvida que lo único que llevará almas a los pies de Cristo es nuestro testimonio. Le voy a contar la historia de alguien, pero primero voy a mirar que no esté, porque no me gusta halagar a alguien cuando está presente, no es bueno. Así que, hermanos, la historia de un doctor amigo mío, hasta ahí lo digo, no les voy a decir quién es.
Conocí a un hermano mientras que vivía allí en el barrio de San Rafael, un hermano que tiene un problema de salud crónico. Nos hicimos amigos por la relación de vecindad, así que le pregunté cómo había llegado él a la iglesia. Entonces él me contó su experiencia. Me dijo, el doctor que me trataba era una gran persona, me regalaba libros, me invitaba a que leyera, que fuera un buen lector, a que no me desanimara, y un día me invitó a su casa a almorzar. Así que yo fui con mi esposa y fui con mis hijos, y llegamos a ese hogar. Y ese trato especial de la esposa con el esposo, esos hijos, ese respeto, y vi la forma como ellos se trataban en ese periodo que estuvimos ahí en la casa almorzando. Yo dije, si esto es ser adventista, yo quiero ser adventista. ¿Saben, hermanos, que nosotros hemos perdido la esencia del evangelismo? El evangelismo no es traer a la gente a la iglesia porque nosotros sí tenemos la doctrina verdadera. ¿Sí escucharon lo que les dije? El evangelismo no es traer gente a la iglesia porque nosotros sí tenemos la doctrina verdadera, porque nosotros sí somos la iglesia verdadera. Es traerlos porque Jesús es el centro de nuestras vidas. Ese es un evangelismo que tiene sabor. Es un evangelismo práctico. Miren, hermanos, yo creo que las historias que yo he leído que me han fascinado y me han cautivado a mí siempre será la historia de Juan Wycliffe. En el conflicto de los siglos, esa descripción. Y ustedes saben que cuando el Señor habla y describe a alguien, lo describe tal como es, ¿sí o no? Él no se pone con rodeos a mostrar solamente lo bueno. Pero usted mira la historia de este hombre de Dios, y hermano, tener una influencia, un comportamiento, una piedad tal que el emperador de Inglaterra, el rey de Inglaterra estuvo dispuesto a enfrentarse al Papa en un tiempo cuando el Papa hacía quitar y poner reyes. Pero él consideraba que Juan Wycliffe era una joya preciosísima más que todos sus tesoros, porque tenía una gema que debemos tener todos nosotros, la gema de la verdadera piedad. Y cuando nosotros tengamos eso, ¿saben qué va a pasar en el tiempo final? Se lo voy a decir, esa historia de Juan Wycliffe se va a repetir. Porque habrá gente que nos querrá entregar a los tribunales, para que nos echen a las cárceles, nos torturen, para que nos maten. Pero ese testimonio de piedad, de servicio que nosotros demos en este tiempo, harán que habrán personas que digan, no, escóndanse aquí, no importa lo que pase, escóndanse aquí. Habrá gente que estará dispuesta a cuidarnos, hermanos, siempre y cuando amemos como Jesús amó. Mis queridos hermanos, esta lección de este trimestre fue fascinante para mí. Cuando nosotros miramos todo esto, la evangelización y la testificación personal, la evangelización y la testificación corporativa, es maravilloso. Porque realmente esta lección nos muestra que sí puede ser realidad en el pueblo adventista el fuerte pregón. Yo no sé si usted lo vio así en la lección de este trimestre. Yo lo vi así. Y yo veo que el Señor está haciendo cosas maravillosas dentro del pueblo adventista a lo largo de este tiempo final. ¿No decimos amén? ¿A usted no les parece maravilloso que cada día hayan más emisoras adventistas en el mundo? ¿Saben que una de las cosas que me gustaría a mí, y ojalá el Señor me dé la oportunidad, es poder viajar a China? Porque en China hay algo interesante. China es un país desarrollado, estructuralmente y económicamente es un país bastante sólido. Sin embargo, saben que China carece de algo. Y China, culturalmente hablando, a ver, les cuento algo. Resulta que en China, cuando usted se baja del metro y están en esos climas lluviosos, cuando usted sale del metro, a la salida usted encuentra unos canastos, unas canastillas. Y en esas canastillas hay paraguas. Y la gente coge su paraguas, se va para la casa y al día siguiente, cuando toma el servicio, vuelve y lo deja en el mismo lugar.
Imagínense que eso pasara en Bucaramanga. Había cantidad de gente en el centro vendiendo paraguas a 1.000 pesos. Eso es cultura, y nosotros decimos, cuando usted mira eso, usted dice, oiga, pero qué educación la de esa gente. Pero es impresionante que la gente cuida un paraguas y no cuida la vida de un niño. ¿Ustedes se acuerdan la historia de lo que pasó hace poco, que llegó a ser noticia mundial? Un niño que fue arrollado 2 veces por 2 autos, se volaron, la gente... ¿Y saben por qué? Y es irónico, ¿y saben por qué les digo que es irónico? Porque es irónico que eso pase en un país desarrollado, donde la gente económicamente tiene un buen nivel de vida. Pero allí pasa algo, resulta que dentro de las políticas del gobierno está que si una persona recoge un herido, la persona que lo recogió tiene que hacerse cargo del herido. ¿Y saben qué nos muestra eso? Que ese episodio allá de la historia del buen samaritano se repite. Y hubo una señora, una abuelita allá en ese mercado campesino que llegó y recogió a esa criatura y la llevó a un hospital. ¿Y saben qué pasó con esa mujer? Le dieron una medalla de parte del gobierno chino por haber mostrado piedad, por haber mostrado servicio. Y por eso les digo que me gustaría viajar allá, porque sería muy bueno nosotros mostrar ese amor de Cristo que tenemos. Y ustedes saben que allá es muy difícil hacer evangelismo, ¿sí sabían? Así como lo hacemos nosotros acá. Allá usted no puede decir, bueno, vamos a hacer una campaña en la iglesia y reparta volantes. Es muy complicado. Bueno, mis queridos hermanos, otra de las cosas que nos mostraba es las lecciones, y especialmente las últimas lecciones, es que hay que hacer evaluaciones. Por eso escúchenme bien lo que les voy a decir. Las últimas 3 lecciones en particular nos muestran que esa teoría que tienen algunos, de que grupitos por ahí aisladitos son los que terminan la obra. Esos esfuerzos espasmódicos por ahí, eso es totalmente falso. Porque la iglesia, con todos sus problemas y defectos que tenga, hasta ahora sigue cumpliendo el ministerio, la misión por la cual fue creada. ¿Y no decimos amén? Y esas evaluaciones, esos informes que se presentan en la iglesia son un aliento también para nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros vemos esos informes de lo que están haciendo muchas personas alrededor del mundo, nos sentimos motivados. Ese misionero, ¿cuánta gente nos ha sentido motivada con un misionero? ¿Ustedes saben cómo empezó la vida del doctor Ben Carson? Por un testimonio que escuchó detrás de un púlpito adventista. Y él escuchó el testimonio de un médico misionero, y desde ese momento él quiso ser un médico al servicio de Dios. Y ustedes saben qué ha hecho el doctor Ben Carson, ¿no? Uno de los mejores, por no decir que el mejor neurocirujano del mundo. Aparte de eso, él creó una beca que se llama la beca Carson para estudiantes que buscan la excelencia académica. Fue premiado con la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos y es adventista. De unas circunstancias difíciles, en una época de un racismo tenaz en los Estados Unidos. Hoy en día no existe tanto racismo, pero en ese tiempo sí había un marcado racismo en los Estados Unidos. Ya para terminar, el llamado que Dios nos hace es el que se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Somos llamados a ser sacerdotes. ¿Ustedes lo entienden así? ¿Cuántos entienden que nosotros somos sacerdotes y hemos sido llamados como sacerdotes por ser adventistas del séptimo día? ¿Cuántos lo creen levantando su mano? Entonces me toca leerles una parte o la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Hay un versículo que yo creo que ustedes han leído, donde el Señor dice, purificaos vosotros los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Sí lo han leído? ¿Quién eran los que llevaban los utensilios de Jehová? Los sacerdotes, ¿cierto? ¿Cuáles serán los utensilios de Jehová que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esos utensilios del Señor? ¿Cuáles serán?
la Biblia, ¿qué más? ¿Saben, hermanos? Escúchenme bien lo que les voy a decir. Cada cosa que Dios ha colocado en tu mano es un utensilio para salvación. Tu carro es un utensilio para la salvación, es un utensilio de Jehová. El dinero que Dios te ha dado es un utensilio útil para la salvación. Tu cuerpo, ustedes saben lo que pasó en los Estados Unidos, yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Se hizo un estudio para saber cuáles eran las personas más longevas en el mundo. Se encontraron 3 grupos y entre esos 3 grupos estamos un grupo de adventistas, la mayoría de nosotros somos vegetarianos, así que podemos incluirnos ahí. En Loma Linda, una hermana que tiene 117 años y lo celebró subiendo una montaña. Eso es salud. Si nosotros viviéramos, escúchenme bien, y es un llamado para los que están jóvenes. Nosotros ya pasamos de los 32, uno después de los 25 años se deja de producir la hormona del crecimiento y de ahí para allá todo se nos empieza a envejecer y arrugar. Pero hermanos, déjenme decirle una cosa. Si nosotros como adventistas viviéramos el mensaje de la reforma pro salud completico, no es solamente ser vegetarianos, es ser vegetarianos, hacer ejercicio, acostarnos a horas adecuadas, tomar suficiente agua, en la medida en que podamos, porque nosotros desafortunadamente estamos aquí en la ciudad, ir a espacios en los bosques abiertos donde podamos respirar aire puro. Hermanos, ustedes y yo no tendríamos que tenerle miedo a la vejez. ¿Saben por qué? Porque tendríamos una vejez con calidad de vida. ¿Ustedes saben cuál fue el testimonio de la hermana White cuando tenía 88 años? Ella dijo, me siento como cuando estaba niña, cuando estaba niña estuve muy enferma, me siento mucho mejor que cuando estaba niña. Y tenía 88 años. Y era todavía en ciertos aspectos y en varios ramos de la obra una líder espiritual. Dios quiera, mis queridos hermanos, que esta lección de este trimestre nos enseñe que tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Y que si nosotros aceptamos ese cargo, esa responsabilidad que Dios nos da, finalmente cumpliremos la misión. ¿Y saben que hay algo muy importante? Quiero decirles algo que se me iba pasando por alto, pero es muy importante. ¿Cuántos de ustedes admiran al apóstol Pablo? Ustedes leen la historia del apóstol Pablo y dicen, ¡ah! ¡Qué testimonio! ¿Cuántos de ustedes miran la vida del apóstol Juan y ustedes dicen, ¡ah! ¡Qué testimonio! 100 añitos y todavía estaba escribiendo libros. Que hay más de uno que ya se jubiló, no sé quién lo jubiló porque en la obra de Dios uno nunca se jubila. ¿Y saben, hermanos? ¿Saben qué es lo irónico de eso? Y de que ustedes levanten la mano. Que cuando ustedes y yo estemos en el cielo, nosotros vamos a ser los admirados por ellos. ¿Saben por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice que hubo un grupo especial, los 144,000, y que ellos cantaban un cántico que ni el apóstol Pablo ni todos los redimidos podían cantar. Era el cántico de su experiencia. Oiga, qué cosa tan interesante. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo, por la gracia de Dios, pasaremos por un tiempo que nunca antes ha existido. Daniel capítulo 12. Y pasaremos por la gran tribulación que dice Mateo 24:15, no ha existido desde la fundación de la tierra. Y vamos a pasar por un tiempo en el cual no habrá intercesor en el santuario celestial. Por eso es tan importante la preparación previa, porque cuando se cierre el tiempo de gracia, de ahí para atrás, de ahí para adelante usted ya no puede hacer nada por su salvación. O sea, esto que estamos viviendo acá es nuestra garantía de poder pasar por el tiempo de angustia y finalmente ver la liberación del pueblo de Dios. ¿Usted se imagina ver venir a Jesús
esa semana será la mejor semana de nuestras vidas. Vemos allí a lo lejos, dice la inspiración, una pequeña nube blanca del tamaño de la mitad de la palma de la mano. Y cada vez se va acercando más, se va acercando más. Y es tanto lo que llegaremos a amar a Jesús, mis queridos hermanos, que cuando dice la inspiración se están como viendo todos los elementos. Terremotos, dice la inspiración que las montañas son traspuestas al fondo del mar. Y sin embargo, en ese último capítulo, en el capítulo de la liberación del pueblo de Dios del conflicto de los siglos, usted ve que los redimidos, los adventistas de ese momento, no estarán mirando eso. Ellos solamente miran la señal de la liberación del pueblo de Dios porque aman al que viene en esa nube. Quiero invitarles a que consagremos nuestra vida al Señor, a que nos coloquemos de pie, vamos a orar y aprovechemos esas lecciones trimestrales que el Señor nos regala. Maravillosas lecciones. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Gracias, Edwina, por la invitación. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, esta lección de este trimestre maravillosa nos muestra a ese maravilloso Jesús que murió por nosotros con las manos en el timón del barco adventista. Nos muestra nuestra responsabilidad, nos muestra que somos ricos aunque seamos pobres. Somos ricos en los dones espirituales que nos has dado. Somos ricos porque nos has dado el conocimiento pleno de la verdad. Pero así como somos ricos, somos responsables por esa riqueza. Ayúdanos, Señor, para evaluar la labor que como adventistas hemos hecho desde el momento que fuimos llamados a pertenecer a esta iglesia. Y si hemos fallado, perdónanos, Señor, y ayúdanos para seguir adelante, triunfantes en tu bendito nombre. Queremos suplicarte, oh Dios, por esta iglesia de redención, maravillosa iglesia. Qué lindo es mirar la historia de esta iglesia y ver la forma como tú la has guiado. Cuántos hombres y mujeres han salido de esta iglesia capacitados para llevar el mensaje de salvación a otros países. Qué maravilloso es ver cómo la mayoría de los que vimos niños hoy en día son profesionales y anhelan servirte de todo su corazón en los lugares donde trabajan, donde sirven. Señor Jesús, que cuando termine nuestra vida terrenal, sea ya cuando nos llames a la muerte, o sea ya cuando tú vengas, que podamos decir lo que dijo Luis Braille: lloro de felicidad porque mi vida fue una vida útil. Bendícenos, oh Señor, en el resto de la mañana. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz resto de sábado.